Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora traigo un tema pues de mucha importancia, sin menospreciar a los demás temas, claro. Es la actitud que debemos de tener como cristianos, hermanos, hacia los falsos maestros. Ese es el tema. La actitud del cristiano hacia los falsos maestros. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están aquí presentes han salido de alguna iglesia, hermanos, donde los estafaron, donde los despelucaron, como podemos decir también? ¿Cuántos han visto, han conocido en algún momento historias de algún líder, de algún predicador, de algún cristiano, entre comillas, que ha abusado de la iglesia, que ha abusado de los creyentes con su enseñanza para su beneficio propio? ¿Cuántas historias no han escuchado? Yo he visto, hermanos, de cerca esta situación. Y yo creo que muchos de ustedes han salido de iglesias semejantes a estas, donde abusaron de su confianza, abusaron de esa fe que nosotros tenemos, hermanos. En esta lección, hermanos, vamos a tratar la actitud del cristiano que debe de poseer hacia el portador de las falsas enseñanzas. Hermanos, la lección previa a esto, la de hace 8 días, se habló sobre la actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos hacia las falsas enseñanzas. Pero hoy, hermano, vamos a hablar sobre la actitud que debemos tener hacia el portador, hacia aquella persona que lleva esa falsa enseñanza, porque son dos cosas muy diferentes. Vamos a irlo viendo. David, hermanos, en el Salmo 119, 104, él exclamó y dijo: he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, el cristiano, nosotros, hermanos, somos llamados a aborrecer todo camino falso. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre aborrecer el camino falso al que lo está enseñando y lo está predicando tal vez desde un púlpito. Son dos cosas diferentes. Aquí lo que está diciendo David: he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, nosotros como cristianos no debemos de odiar a nadie. Hermanos, no está en nuestra nueva naturaleza la esencia o que sea de parte de Dios que nosotros tengamos que odiar a alguien, ¿no, mi hermano? La Biblia nos habla de dejarle a Dios la justicia, de dejarle a Él la venganza, de dejar todo en las manos de nuestro Señor. Y Él es el que se va a encargar de repartir, hermanos, a cada uno conforme a su justicia, que es santa. Pero no está en nosotros el tener que tomar venganza y tener que desquitarnos nosotros. Hermanos, debemos de amar y tener compasión por aquellos hombres y aquellas mujeres homicidas, por aquellos hombres y mujeres que son ladrones, por aquellos hombres y mujeres que son mentirosos, pero mucho más también por aquellos que profesan una falsa enseñanza. Hermanos, no son más que un homicida. No son más, hermanos, que aquel ladrón. Siguen siendo hombres que están pecando. Hombres que tal vez con una naturaleza caída, hermanos, siguen aprovechándose desde el púlpito de las ovejas. Pero, hermanos, siguen siendo hombres y mujeres como lo fuimos nosotros antes de Cristo. Entonces, hermanos, en este tema vamos a ver. Miren, hermanos, quiero que veamos 3 cosas. Lo que la Biblia nos muestra, hermanos, lo que Jesús hizo con estos hombres, con aquellos que profesaban una enseñanza falsa. Y también, hermanos, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús con estos que profesaban una enseñanza falsa? Con aquellos maestros falsos. Y número 3, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra reacción hacia aquellos falsos? Vamos a ver. Y vamos a introducirnos, hermanos. Mateo 23:13, hermanos. Vayan allá, por favor. Vamos a meterle un poquito ahí de velocidad. Mateo 23:13. No lo vamos a leer, pero quiero que me vayan siguiendo, hermanos. Aquí, hermanos, nos revela la actitud que Jesús tuvo hacia los pervertidores de la verdad. Y fíjense, hermanos, en Mateo 23:13, Jesús, hermanos, acusa a aquellos hombres de cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. Qué tremendo, hermanos, cerrar el reino de los cielos. Cerrar la verdad, hermanos, que venía de parte de Dios hacia los hombres. Versículo 13.
En el versículo 14, hermanos, podemos ver que expresa Jesús y los acusa de devorar las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. Miren, hermanos, estuve investigando un poco más a fondo cómo que devorar, cómo está eso de devorar las casas de las viudas. Se entiende, pero hermanos, tal vez con un poco de contexto podamos nosotros entender más de lo que estaba hablando aquí Jesús. Miren, en aquel momento, estos hombres pervertidores de la verdad, aquellos falsos maestros, que ya tiene su nombre, los fariseos, ¿verdad? ¿Sí, estamos del mismo canal? Estos hombres, hermanos, hacían un cobro excesivo por una asesoría legal y por la administración de los bienes. Cuando una mujer viuda quedaba desamparada por su esposo, tenía que acudir hacia las autoridades de la iglesia, bueno, de la sinagoga en aquel momento, hermanos, y estos hombres cobraban excesos cobros, hermanos, por una asesoría legal. Y todavía, hermanos, lo que ellos hacían era aprovecharse directamente, hermanos, sobre los inmuebles, sobre los fondos, sobre aquellos ahorros que tenía aquella familia para poderse beneficiar ellos de esto. Aquella mujer indefensa, porque una mujer no tenía acceso a esa educación, a ese nivel de conocimiento, y iba a los rabinos, iba a aquellos hombres que estaban en la sinagoga y abusaban, hermanos. Otra cosa que hacían es que manipulaban psicológicamente, hermanos, a través de la culpa y la piedad. Hacía que las mujeres les decían que tenían que dar cantidades grandes de dinero en donación al templo o pagarles a ellos por unas largas oraciones de piedad hacia su vida y hacia la vida de su familia. Hermanos, ellos exigían ofrendas obligatorias a aquella mujer que se había quedado sin nada. La provisión y el sustento llegaba a través del varón y se había muerto. Ya no estaba con él su esposo. Y se aprovechaban exigiendo ofrendas obligatorias grandes. Una ofrenda sacrificial le llamaban. Hermanos, hacían embargos por deudas no perdonadas. Ellos lo que tomaban, hermanos, es continuar cobrando aquellas deudas que había dejado su esposo delante del templo o delante de la sinagoga. Hermanos, ellos llevaban un estilo de vida lujoso, mientras las mujeres, mientras los huérfanos, mientras aquella gente voluble, hermanos, era aprovechada, mientras ellos no les importaba. Y hermanos, no lo vamos a leer, pero hay una historia que se narra en Marcos, hermanos. Marcos capítulo 12, por ahí anótenlo. Hay una historia, hermanos, donde Jesús habla de una viuda que estaba dando sus últimas 2 monedas de ofrenda. Y todos sabemos aquí el significado, pues, espiritual, que lo estaba dando todo al Señor. Pero, hermanos, eran 2 monedas, las únicas 2 que le quedaban. Esto mostraba, hermanos, lo voluble y lo vulnerable que estaba aquella mujer. Porque le exigían que tenía que dar todo lo que tenía, aunque fuesen sus últimas 2 monedas. Hermanos, era una situación que estaba pasando en aquellos momentos la gente con estos hombres. Por eso le dice, devoraban las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones, en el versículo 14. Entonces, hermanos, podemos pasar hasta el versículo 15 y dice que Jesús también los acusó de recorrer mar y tierra para hacer un proselito. Y una vez hecho, hacerlo 2 veces más hijo del infierno que ellos. Porque ellos trataban de juntar discípulos, juntar seguidores. Y al final, hermanos, ¿qué les enseñaban? Las mismas costumbres y tradiciones que ellos usaban. Abusar de la gente, abusar de la viuda, abusar del huérfano, abusar de aquel necesitado y aprovecharse de ellos. Hermanos, era una situación difícil. Jesús les dice en el versículo 24, les dice que eran guías de ciegos y que colaban un mosquito y se tragaban un camello. En el versículo 25 les dice que son como vasos y platos limpios por fuera y sucios por dentro. Pero ¿se dan cuenta, hermanos? Le está diciendo a los falsos maestros sus verdades, todo lo que estaban haciendo mal. En el versículo 33 les dice, por ser una generación de víboras también. Y finalmente Jesús, hermanos, dejó claro a quién se estaba refiriendo como falsos maestros. Les dice, ay de vosotros, escribas
y fariseos. Hermanos, esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Aquellos que pecan, hermanos, deben ser reprendidos delante de todos, según en 1 Timoteo. De la misma manera, hermanos, que Jesús lo hizo, los apóstoles, hermanos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, también desenmascararon a los falsos maestros. Vayan a Hechos, hermanos. Vayan a Hechos 13, por favor. Hechos 13:6. Hechos 13:6, hermanos. Les cuento el contexto, hermanos. En esta parte, hermanos, de Hechos nos narra que los apóstoles iban atravesando, hermanos, una isla, la isla de Chipre. Y en eso, hermanos, dice que se encontraron a un judío llamado Bar Jesús. En el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Hermanos, el procónsul era el gobernador de aquella región, de aquella isla. Dice que era un varón prudente, el procónsul. Llamando a Bernabé y a Saulo, le hacía oír la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9, entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, versículo 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, Pablo y Bernabé en este momento estaban, hermanos, acusando, estaban ellos exponiendo a alguien, a un falso maestro. Estaba queriendo apartar a aquel hombre del camino del Señor. Podemos ver también más adelante en la Escritura, en 1 Timoteo 1:18, donde el apóstol Pablo le escribe, hermanos, a aquel joven Timoteo, y le dice, hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Miren, hermanos, en 1 Timoteo 1:19, ahí mismo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, el apóstol Pablo y los discípulos es una actividad que también hicieron. Exponer públicamente a aquellos falsos maestros que estaban atentando en contra del evangelio, en contra de la santidad de la iglesia, en contra de la misma iglesia que el Señor había comprado con precio de sangre, hermanos. Y hay muchas citas más. Incluso Juan, tercera de Juan 9, hermanos. Tercera de Juan 9, 1:9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? También habla de un hombre. Entonces, hermanos, sin lugar a duda, hermanos, los apóstoles y nuestro Señor Jesús expusieron los falsos maestros que había en aquel entonces. Hermanos, estos hombres atentaban contra el evangelio, causaban daños a los hijos de Dios, causaban daños al mensaje de Dios, y nos dejaron ejemplo, hermanos, ejemplo a seguir. Pero, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy en día nosotros como iglesia? ¿Cuál debe ser esa actitud que nosotros debemos de tener hacia los falsos maestros? Y aquí es donde creo que presten atención, hermanos, porque no estamos exentos.
Cualquier hermano se puede encontrar con alguien que profesa, hermanos, el evangelio de Dios, alguien que profesa ser cristiano, pero tiene una doctrina, hermanos, completamente errada en las doctrinas fundamentales del mismo evangelio, hermanos. Entonces cualquiera estamos nosotros propensos a encontrarnos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Pues bueno, hermanos, primero hay que aprender a reconocerlos. Nosotros, hermanos, necesitamos probar sus enseñanzas por medio de las Escrituras. Hermanos, no podemos basarnos en nuestras experiencias. No podemos basarnos en lo que mi mamá me contó, mi papá me dijo. Hermanos, necesitamos abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la misma palabra, hermanos. Ver y qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza. Miren, hermanos, vamos a 1 de Juan 4.1. 1 de Juan 4.1. Lo voy a leer en Dios habla hoy, hermanos. Es una traducción que nos ayuda a entender un poco más cuál era lo que quería decir el apóstol Juan. Dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No lo digo yo. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice Dios inspirando a este hombre a escribir este texto. Dice, no crean ustedes a todos los que dicen ser inspirados por Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ejercer ese discernimiento que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Hoy, hermanos, con esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, necesitamos echar a andar, hermanos, echar a andar el conocimiento, necesitamos abrir la Biblia, necesitamos capacitarnos, y más adelante voy a hablar sobre este tema, porque es algo que estamos nosotros cayendo en este error de no buscar el conocimiento de Cristo, no buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Y nos dejamos, hermanos, llenar de cosas que los demás nos dicen. Incluso, hermanos, lo que yo les estoy diciendo en este momento, anótenlo y compruébenlo en casa para ver si es así, hermanos. Y debería tener esta actitud la iglesia. Sí, claro, con fe, yendo a la iglesia a recibir la palabra de Dios, pero también, hermanos, siendo astutos y no creyendo a todos los que dicen ser inspirados por Dios, como dice 1 de Juan, sino pónganlos a prueba, a ver si lo que ellos están diciendo es de Dios o no. Incluso Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, Mateo 7:15 dice, cuídense de estos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dicen en Reina Valera. Hermanos, necesitamos nosotros, hermanos, tener este cuidado que Jesús está expresando en Mateo 7:15. Hermanos, no podemos nosotros, hermanos, ni a los jóvenes, y ahorita voy para allá, tenerlos tan vulnerables a que cual más le enseñe, cual más le predique, hermanos, y vamos de una iglesia en otra y andando de un lugar a otro, hermanos, recibiendo doctrina por doquiera. Hermanos, necesitamos nosotros abrir las Escrituras también y comprobar lo que se nos está enseñando es real. Pero es algo que no hacemos, tristemente. Hechos, en el libro de Hechos 17:11, hay una historia, hermanos, a mí me encanta. Ya casi hasta me la sé de memoria. Hechos 17:11, hermanos. Narra, hermanos, de que el apóstol Pablo y Silas andaban, hermanos, predicando en aquella región de Grecia. Y de repente llegan a una iglesia llamada Tesalónica, hermanos. Y de ahí los corrieron. La iglesia de Tesalónica era, la región o el pueblo de Tesalónica era tremenda, esa ciudad. No aceptaron fácilmente el evangelio. Agarraron y echaron dice que los corretearon, hermanos, a Pablo y a Silas. Y dice que los hermanos los escondieron y de inmediato los colaboradores de Pablo, dice que los llevaron a la siguiente ciudad llamada Berea. Y dice Hechos 17:11. Desde el 10 voy a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica.
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice ahí, hermanos? Es para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la actitud de estos judíos que estaban recibiendo el Evangelio, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que aquel hombre Pablo y aquel hombre Silas estaban trayendo como una buena noticia, ¿a poco será cierto? ¿A poco sí será real? Ah, que el Mesías iba a venir. A ver, vamos a ver. ¿Dónde dice que el Mesías iba a venir? ¿Por qué profeta fue anunciado? ¿En qué momento fue anunciado? Y ahí estaban, hermanos. Hermanos, escudriñar. La palabra escudriñar significa examinar con mucha atención, investigar a fondo y buscar con cuidado y paciencia un tesoro escondido. Eso quiere decir escudriñar. Hermanos, no es una lectura rápida, que abras tu Biblia y rápido te eches el Salmo 1 y vámonos al trabajo. Hermano, no es una lectura por encima, sino es un estudio profundo de las Escrituras. Hermanos, existe mucho material hoy en día. Existen diccionarios, concordancias, existen comentarios sobre algunos eruditos. Claro, hermanos, acérquense a algún líder para recibir asesoría sobre qué diccionario, qué comentarios son prudentes estudiar. Pero es necesario, hermanos, que la vida del creyente, hermanos, esté unida a la Escritura, a la palabra de Dios. Debe ser algo tan cotidiano, hermano, como comer, como ir al trabajo, el que nosotros abramos la Escritura para escudriñarle. Hermanos, pero no nos gusta leer. No nos gusta estudiar. Miren, hermanos, si yo estoy aquí es porque también soy confrontado con esto. Soy también de carne y hueso. A mí también me da sueño. También me canso, hermano. La semana es pesada. También tengo una esposa. Y próximamente un bebé por ahí. Dicen que duerma. ¿Sí es cierto? Sí. Y en los próximos 20, no. 20 años, dice nuestro pastor. Pues ya les estaré contando. Pero hermanos, es posible. De verdad es posible. Necesitamos organizar nuestros tiempos. Dedicarle un tiempo a conocer de Cristo. De conocer, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Es como un tesoro, hermanos. La Biblia habla mucho y es una parábola que habla que nosotros, hermanos, debemos de buscar como aquel tesoro. Hermanos, si yo te digo que hay un tesoro en la sala de tu casa, estoy seguro que levantas la loseta. O ya uno que otro lo hizo, ¿verdad? Estoy seguro que andas ahí con el radar buscándolo día y noche. Hermanos, y la palabra de Dios vale más que el oro, hermanos. Hoy, hermanos, por falta de conocimiento, por falta de meternos a estudiar y a leer la palabra, hermanos, cualquiera que nos cuenta algo, nos la creemos. Y nos la creemos, hermanos, ¿saben qué? Nos la creemos como en el Face, hoy en día con los videos de la IA. ¿A poco no, hermanos? Ahí están viendo ahí y ven a un perrito con un casco de astronauta y dices, mira, viejo, aquí ya van al espacio los perritos. Hermanos, nos la creemos muy fácilmente cuando nosotros no estudiamos la Biblia. Aquila y Priscila, hermanos, vieron más allá que la simple y la elocuencia de Pablo, hermanos. La Biblia narra que Apolos, hermanos, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice que era un hombre fervoroso de espíritu. Pero ¿saben qué hizo Aquila y Priscila, hermanos? Dice que le tomaron aparte, cuando él terminó un sermón, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero Apolos ya estaba hablando, hermanos. Pero él traía el evangelio de Juan el Bautista. Pero dice que ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, ¿por qué le habrán tomado aparte? ¿Para decirle que se acomodara su corbata? ¿Para decirle que diera consejos de finanzas? ¿Para que diera tips de cómo? No, hermanos. Para exponerle cómo era el camino real de Dios, hermanos. Los falsos maestros, lo que menos van a hacer, hermanos, es enseñar sobre este camino.
Apolos lo estaba haciendo, lo empezaba a hacer. Y todos los demás apóstoles, hermanos. Los falsos maestros, lo que menos van a enseñar es sobre el camino de Dios. Si escuchas, amado hermano, a alguien predicar todo excepto sobre este camino, sobre nuestro Señor Jesús, hermano, presta atención y reconsidera dónde estás, hermano, porque tal vez sea un falso por ahí. Hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que contender por la verdad en contra del error. Y es algo que hicieron los apóstoles también. Pablo y Bernabé, hermanos, ellos también lo hicieron. Ellos lucharon, hermanos, por aquellos que estaban hablando, hermanos, de que la circuncisión, hermanos, era necesaria. Estaban hablando, hermanos, sobre que la salvación, hermanos, venía, hermanos, por obras también. Algunos discípulos lucharon contra esto y contendían. Judas, hermanos. Vamos a Judas, por favor. Judas 1:3. Vamos a ver, hermanos, cómo presentaban una defensa en contra de estos hombres. Judas 1:3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está diciendo el apóstol Judas. Porque algunos hombres, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos llamados nosotros a presentar defensa, hermanos, pero no estamos llamados a odiar al portador de la falsa enseñanza. Lo dije desde un inicio y aquí, hermanos, ya me meto en materia, hermanos. Miren, hermanos, ese hombre, ese falso maestro que muchos conocen en redes sociales, que han visto sus videos, que saben y lo identifican y se van a levantar más, hermanos. Él o ella, hermanos, está equivocado al igual que nosotros lo estuvimos antes de Cristo. Está en pecado al igual que nosotros lo estuvimos antes de Cristo. Hermanos, ese hombre, hermanos, portador de la falsa enseñanza, puede alcanzar la salvación al igual que nosotros. Hermanos, que tu defensa sea con amor. Intenta, hermanos, rescatarlo. Intenta, hermanos, sí, que esa defensa cuando se la presentes y le hagas ver su error, hermanos, hazlo con amor. Intentando, hermanos, que este hombre se arrepienta de su error. Miren, ahí mismo donde estamos, en Judas. Estábamos hablando en Judas 1. En el versículo 22 dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo, hermanos, fíjense lo que sí tenemos que aborrecer, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aborreciendo, hermanos, los pecados que están llevando a cabo estos hombres. Hermanos, estos hombres, miren, yo he escuchado, y para este tema también escuché a nuestro pastor Chuy Olivares, algunas enseñanzas que tiene sobre esto. Y él tiene ya mucho cuidado, hermanos, al mencionar nombres, al exponer a falsos maestros en público. Necesitamos sabiduría, hermanos. De verdad, necesitamos mucha sabiduría al hacer esto. Estos hombres son padres de familia, son esposos, hermanos, que pueden equivocarse como nosotros también nos equivocamos. Pueden haber caído en error como nosotros también podemos haber caído. O estamos propensos, dice la Biblia, que el que crea estar firme, hermanos, mire que no caiga. Estamos propensos. Hermanos, el hecho de exponerlos públicamente debe de hacerse con mucha sabiduría. Jesús elogió, hermanos, a la iglesia de Éfeso y le dijo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, los elogió por esa actitud que tenía hacia los falsos maestros. Entonces, hermanos, el verdadero amor
requiere aborrecer las obras del falso maestro, lo vuelvo a repetir. El verdadero amor, hermanos, requiere aborrecer las obras del falso maestro, mas no aquel falso maestro, mas no aquel hombre en su persona. Hermanos, miren, un ejemplo muy práctico para que me entiendan, para que me pueda dar a entender. Miren, puedes aborrecer, hermanos, tú las mentiras de tu hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero aborreces a tu hijo? Ah, ¿verdad? Lo mismo pasa en esto. Podemos aborrecer, hermanos, las obras de los falsos maestros, porque sí, hermanos, da coraje y da un celo, hermanos, de que toman el púlpito para hablar sobre finanzas y despelucar a todas las iglesias, para poderse aprovechar y que donaciones y que allá y que acá y muchas otras, hermanos, no solamente hablando de la parte económica. Es un celo, hermanos, que nace en el creyente, hermanos, pero no debemos aborrecer a su persona, hermanos, porque es un hombre que está en pecado también. Oremos por ellos. Dijo Judas, intenten rescatarlos del juicio. Pero hermanos, ellos son hombres como nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. Como miembros, hermanos, de la iglesia, tenemos una responsabilidad. A veces, hermanos, hay un temor religioso, supersticioso incluso, hermanos, que no permite que los miembros de la iglesia ejerzan sus dones de discernimiento. Y ven a un hombre, hermanos, allá predicar y que está diciendo cosas que van en contra de la Biblia. Ven a un hombre, hermanos, allá predicar en un púlpito que carece del carácter antibíblico que nos narra, hermanos, en las epístolas de Timoteo y Tito. Ven a un hombre, hermanos, que está allá enfrente, hermanos, diciendo cuanta barbaridad desde el púlpito, y tienen temor de ver, de evaluar el ministerio de ese hombre. Hermanos, no debe ser así. Nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes. Lo hicieron los apóstoles, lo hizo nuestro Señor Jesús y nos lo dejaron claro en las Escrituras, que debemos de ver, hermanos, lo que se nos está enseñando. Hermanos, la Biblia nos habla sobre qué hacer con este temor. Y en Romanos 16, 17, hermanos, no lo busquen, se los leo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quién, hermanos? De los ingenuos. Hermanos, nosotros no podemos ser ingenuos. Debemos nosotros, hermanos, estar preparados, necesitamos estar capacitados, necesitamos nosotros, hermanos, pararnos en las líneas de enfrente, hermanos, y poder presentar una defensa de nuestra fe. Hermanos, necesitamos, hermanos, que nosotros nos metamos a la palabra de Dios. Hermanos, a veces decimos: bueno, no es cuestión mía que aquel falso maestro esté predicando. Ay, Dios, y ya le va a pagar. Hermanos, a veces es necesario exponerlos. A veces es con sabiduría, hermanos, decir y advertir sobre tal hombre, sobre tal mujer que está diciendo una falsa enseñanza. Hermanos, miren, se han puesto a pensar que alguien nacido de nuevo, algún niño espiritualmente, algún hombre nacido de nuevo, que abrió el evangelio y que vio la verdad y que conoce ahora a Cristo, que nació de nuevo, hermano, aquel niño espiritualmente, y busca ahí en internet, hermano, abre su celular, abre ahí, dice, y busca una iglesia cristiana donde congregarse. Y de repente ahí le sale y dice: Jesucristo, Iglesia Jesucristo, el Señor Universal, o Iglesia Universal, no sé cómo se llame. Pare de sufrir, pocas palabras. Hermano, no es necesario que se le advierta: oye, ten cuidado, oye, aguas, no vayas allá. Oye, no es sana doctrina, no es el camino correcto. Hermanos, es necesario exponerlos, es necesario hablar sobre los falsos maestros, es necesario, hermanos, que no haya ese temor en nuestra vida.
de que vamos a recibir juicio. ¿O qué somos nosotros para hablar, hermanos? Tenemos la autoridad y la responsabilidad, hermanos, de poder exponer a aquellos falsos. Y hablando, hermanos, ya se nos vino el agua, hermanos. Y hablando de niños, yo quiero, hermanos, aprovechar de verdad esta enseñanza. Hablando de niños, bien, hermanos, yo estaba haciendo el tema y dije, Señor, ¿será necesario? Es evidente, hermano, que es necesario. Miren, hermanos, yo les exhorto a que presten atención a sus hijos, de verdad, a sus jóvenes, a sus adolescentes, a esos niños. Hermanos, nosotros, hermanos, cumplimos, hablo como ministerio, hablo como parte de los maestros. Hermanos, nosotros cumplimos con darles la doctrina, la enseñanza, pero ¿saben cuánto es lo que nosotros les damos? 1 hora. 1 hora, hermanos. Participo en Iglesia Juvenil. Cada 8 días allá estamos como servidores enseñándoles a los jóvenes. 1 hora, hermanos. Y es un honor, claro. Pero, ¿saben qué, hermanos? Miren, una hoja de espinaca, hermanos, no se puede comparar con 6 hamburguesas, de verdad. Una hoja de espinaca, que te la comas y dijeras, con esto voy a bajar de peso. Pero te echas 6 hamburguesas a la semana. Espero vayan captando la idea. Hermanos, y no solo es una hamburguesa, sino te echas las papas fritas, te echas ese azúcar de la Coca-Cola con tu hamburguesa 6 días de la semana, hermanos. Y el día domingo llegas y te quieres echar una hoja, hermanos, de espinaca nada más o de lechuga. Y dices, si con esto me mantengo sano. Hermanos, de verdad, varones, amadas hermanas, de verdad, no se vale que por un trabajo materialista reemplaces la vida espiritual de tu hijo. No se vale. Que reemplaces incluso la posible salvación de tu hijo o de tu hija. Hermanos, estamos viviendo hoy una etapa tan difícil acá con los jóvenes, con los adolescentes. Hermanos, son generaciones nuevas que están, hermanos, de verdad, están perdidos completamente en la nada. Los falsos maestros, hermanos, no solamente están en las iglesias, les aseguro. Los falsos maestros, hermanos, están en las tendencias, en el internet. Los falsos maestros, hermanos, se encuentran en la sociedad, en las escuelas, en las universidades. Los falsos maestros, hermanos, se encuentran allá afuera en la sociedad también. ¿Y saben qué, hermanos? Esos engañadores, esos falsos maestros van a atacar a sus hijos. ¿Y saben qué? No estamos haciendo nada. Como padres, como mamás, no estamos haciendo nada para cuidar la vida de nuestro hijo. Hermanos, nuestros hijos se están perdiendo por una falsa enseñanza en las redes, en los celulares, en los videojuegos. Hermanos, estos ya no son nuestros tiempos. ¿Recuerdan nuestros tiempos de los videojuegos? Era una viborita. Eran videojuegos más sanos. Hoy, hermanos, ya no es lo mismo. Hermanos, sus intereses y sus gustos son pecaminosos. Hoy, hermanos, los jóvenes están a un solo clic de ver pornografía, de ver videojuegos, hermanos, que atentan, hermanos, contra la vida espiritual de su persona. Un ejemplo de ello, hermanos, dile a tu hijo, hoy llegando a casa, préstame tu celular. Van a ver cuál es su reacción. Hermanos, necesitamos nosotros, hermanos, prestar atención a lo que realmente importa, y es la vida de los jóvenes, hermanos. Miren, hermanos, hoy en día existe un movimiento que se llama movimiento woke. Este movimiento, hermanos, está entrando a los kinder, hermanos, a los niños de preescolar están siendo atacados por este movimiento. Hombres grandes, altos, señores vestidos de mujer enseñándole a los niños de kinder. Y nadie hace nada. ¿Dónde están los papás que están capacitando? Los papás que están instruyendo a sus hijos. Y saben que, hermanos, van a venir tiempos peores. Hermanos, cada 8 días nosotros les predicamos a los jóvenes. Hermanos, de verdad,
Cada 8 días les predicamos. De nuestro lado, hermanos, está el darles todo a estos jóvenes. Estudiamos el tema, se los damos allá, hermanos. Pero ¿saben? Y lo digo en nombre de todos los maestros, los jóvenes, hermanos, están divagando, están perdidos en sus mentes, están dispersos. Hermanos, les pedimos a los jóvenes que busquen una cita y no la buscan. Les pedimos a los jóvenes que no se duerman y se duermen, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a estar ya cerrando. Hermanos, les decía a sus jóvenes, necesitamos, amados hermanos, de verdad, prestar atención a los jóvenes. Es necesario, hermanos, que la educación exista en casa. El tener que ministrarles en casa, enseñarles las bases y los fundamentos de Cristo en casa, hermanos. Hemos estado descuidando y no estamos fuera de tiempo. Si su joven ya está grande, hermanos, háganlo. Si su joven, hermanos, está un adolescente o un niño, háganlo con más razón. Pero necesitamos nosotros enseñarle a los jóvenes que para que ellos puedan prestar defensa de nuestra fe, hermanos. Y bueno, hermanos, último punto. La Biblia nos muestra, hermanos, que es necesario que existan los falsos maestros para probar quiénes son verdaderas ovejas. Es necesario, hermanos, poder separar el trigo, hermanos, de la paja. Es necesario. Y la Biblia nos deja ver, hermanos, que las ovejas de Cristo escuchan su voz, saben quién es su pastor. Y los que no, hermanos, lamentablemente no saben quién es su pastor. Pero es necesario que los falsos maestros estén dentro de la iglesia. Incluso, hermanos, incluso la Biblia nos dice el apóstol Pablo que es necesario que dentro de la iglesia existan las disensiones. Y esta palabra, hermanos, se llaman herejías. Es necesario que exista la falsa enseñanza. No es algo deseable, hermanos, pero es necesario. Porque de esta manera se va a separar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, el trigo, y se va a separar la paja, hermanos. Vamos a orar, así como están, inclinen su rostro.